El vínculo es un concepto instrumental en psicología social que toma una determinada estructura y que es manejable operacionalmente. El vínculo es la mínima unidad de análisis de la psicología social pichoniana y un concepto que sirve como herramienta para intervenir efectivamente sobre una realidad grupal determinada. Cada vínculo tiene una significación particular para cada sujeto, incluyendo los vínculos que el sujeto establece con los objetos que lo rodean y que él ha libidinizado, es decir, que es objeto de su interés: un libro, un encendedor, una silla, una mesa, la casa, el automóvil, entre otros. Si bien la psicología social pichoniana hace énfasis en los vínculos del sujeto con otros, no se olvida de los vínculos que el sujeto establece con los objetos inanimados a los cuales también se apega. En el vínculo está implicado todo y complicado todo. Cuando Pichon dice que en el vínculo está implicado, se refiere al aparato psíquico del sujeto, y específicamente alude a la segunda tópica freudiana, el yo, el ello y el superyo. Si predomina el vínculo con el superyo, este será más culpógeno para el sujeto, y si preponderantemente el vínculo es con el ello, el sujeto establece relaciones afectivas, ya sean de carácter amoroso o agresivo. Si bien en un sujeto predomina un vínculo con alguna de estas instancias psíquicas, lo que lo hace complicado, todo el aparato psíquico del sujeto está implicado, como sucede, por ejemplo, con una conducta perversa, la cual estaría más cerca del ello que del superyo o del yo. La personalidad de un sujeto resulta de la relación particular que establece con un objeto animado o inanimado. Hay que recordar que cuando se habla de relación de objeto, se está hablando de la estructura interna del vínculo, la cual determina la relación vincular externa del sujeto, y por lo tanto su personalidad y su conducta. Por esto, el concepto de vínculo pertenece tanto a la psicología y al psicoanálisis, los cuales hacen énfasis en el mundo interno, en los vínculos internos del sujeto con objetos internos, como a la psicología social, la cual hace énfasis en el mundo externo, en los vínculos externos del sujeto con objetos externos. El vínculo forma una estructura perfectamente visible, controlable e investigable con los métodos de la psicología social, debido a que se puede observar y nombrar. Además, es controlable porque el sujeto puede llegar a conocer el tipo de relación de objeto que establece con los objetos internos y la naturaleza de los procesos internos que funcionan dentro de él. Que el vínculo sea controlable es lo que justifica la intervención en psicología social, es decir, que si el vínculo no pudiese cambiar para un sujeto, la intervención no valdría la pena. El vínculo también es investigable. Según Pichon, existen 3 dimensiones de la investigación en psicología social. Investigación psicosocial. Es la investigación del sujeto en la medida en que establece vínculos con otros sujetos, es decir, que parte del sujeto hacia afuera. No se estudia al individuo solo, sino en la medida en que se vincula con otros. Investigación sociodinámica. Es la investigación de los pequeños grupos, como la familia, en los que la estructura que los determina es tal que, si uno de los elementos se modifica, esto tendrá efectos en los otros elementos de la estructura. La investigación institucional. Es la investigación de los grandes grupos. Toma como objetos de investigación a las grandes instituciones, o a todo un país. Estos 3 tipos de investigación se interrelacionan entre sí. Lo que Pichon llama inconsciente es la historia de los vínculos acumulados en el sujeto, los cuales condicionan los vínculos personales con otros sujetos. El vínculo transferencial es un vínculo ficticio en el que el sujeto deposita sobre otro, mediante el mecanismo de desplazamiento o de proyección, un determinado objeto interno. El sujeto puede revivir un vínculo primitivo que el sujeto tiene con objetos internos primarios, constituidos desde la infancia. Lo que Pichon-Rivière llama mundo interno es lo que va a construir la fantasía inconsciente del sujeto. Pichon dice que el mundo interno fue externo, pero el sujeto lo fue introyectando a través de sus vivencias y los vínculos con los objetos externos. Es por ello que cada sujeto tiene su propio mundo interno, por así decirlo, su esquema referencial propio, el cual funciona de una manera particular. El vínculo con la madre, Pichon lo denomina intrauterino. Este se caracteriza por 2 o 3 momentos. El primer momento es el vínculo que establece el feto con su madre en un vínculo parasitario. En un segundo momento, el niño pasa a sostener un vínculo simbiótico, en la que ambos organismos, el niño y la madre, obtienen algún provecho mutuo. El tercer momento se puede presentar o no. Este se trata del vínculo siamésico, en el que el niño puede experimentar la separación de la madre como si acarrease la muerte de los dos. Si el niño llega a transmitir tal angustia es porque su madre se la ha transmitido.
Los vínculos internos y los vínculos externos están integrados en un proceso de espiral dialéctica. Pichon-Rivière desarrolló su psicología social haciendo énfasis en la dinámica vincular y la presencia del medio social. La interacción entre sujeto, objeto y el otro histórico social conforma un proceso en forma de espiral dialéctica. Con eso se refiere a que un pasaje de lo de adentro afuera y lo de afuera adentro, es decir, en donde lo externo se hace interno y luego externo. Existen 5 principios del ecro-pichoniano. Primer principio. Tenemos la sociedad adentro. Nos menciona que la sociedad no es entonces algo por fuera del sujeto, sino que es algo inscrito en el psiquismo del sujeto. Es entonces nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestro contexto general, que en realidad es una presentación particular e individual de cómo ha sido el mundo captado por nosotros de acuerdo con una fórmula personal y de acuerdo con nuestra historia personal. Segundo principio, a mayor inconsciente, mayor operatividad. Nos menciona que la psicología social busca que el sujeto pueda llegar a tener el control de sus conductas, y uno de sus propósitos es hacer manifiesto lo latente. Tercer principio, detrás de todo contenido manifiesto hay encubierto un contenido latente. Este principio pretende que el individuo sea más consciente de sus conductas, y pretende hacerlo responsable de las consecuencias de sus actos. Cuarto principio, a más repetición, más enfermedad. Podemos decir que cuanto más repetitiva es la conducta de un paciente, más enfermo está el sujeto. Es decir, la enfermedad del sujeto está asociada a la estereotipia de su conducta. Quinto principio, toda la actividad mental del sujeto está dedicada a establecer una comunicación. Todo sujeto busca un contacto con el mundo exterior permanentemente. Es entonces que la comunicación es uno de los vectores más importantes que se pone en juego en todo vínculo. Ella debe de llegar a ser franca y directa. La introspección. Diálogo del sujeto con un objeto interno, más o menos consciente. Es una herramienta útil en psicología social, porque habla de la racionalidad del sujeto, al dar cuenta de los vínculos con sus objetos internos. En pocas palabras, el objeto interno es consciente para el psicólogo. Lo irracional y lo racional. Lo irracional está del lado inconsciente y lo racional del lado consciente. La conducta será irracional, pues controla menos los vínculos con los objetos internos inconscientes, porque son más operativos en el sujeto. El inconsciente tiene su propia lógica y su manera de pensar. Espiral dialéctica. Se dice que la transformación de lo irracional en racional se realiza en forma de espiral, es decir, que cantidades de irracionalidad se transforman en cualidades de racionalidad. Se refiere a un proceso analítico, entendiendo como el proceso de hacer explícito lo implícito. En ese transcurso surge algo llamado aprendizaje, que es un proceso en el que se comprende un cierre y una apertura, que funcionan dialécticamente. Se cierra y luego se abre para volverse a cerrar posteriormente. El vínculo normal es aquel en el que el sujeto sostiene una relación objetal y racional, cuando es conscientemente conocida y conscientemente administrada. El punto de vista de Pichon es, en este sentido, desarrollista. Regresión es una actualización de estratos profundos que se vuelven operantes a través de un patrón de conducta que se reactiva. A través de la regresión, lo profundo aflota, lo inconsciente se vuelve consciente, lo irracional se vuelve racional y lo latente se vuelve manifiesto. La conducta. La conducta de un sujeto es la expresión observable de sus vínculos con los objetos internos, es decir, que los vínculos internos determinan la expresión de los vínculos externos. La forma de vincularse un sujeto con los objetos externos, lo cual es solo observable a través de su conducta. El campo psicológico. Pichon lo denomina
como el objeto central de las investigaciones en psicología social. Es el campo de las interacciones entre el individuo y el medio. Por eso, el objeto de la psicología social es el campo de esta interacción. Lagache dice que el campo psicológico ofrece 6 clases de datos, los cuales Pichon va a considerar al momento de abordar un grupo o de trabajar con el dispositivo del grupo operativo. El entorno, el cual es un conjunto de situaciones y factores humanos y físicos en la interacción. Conforma un gestal, es decir, un todo que aborda todas las variables de un ambiente determinado. La conducta exterior, ya sea provocada por un estímulo, es parte de los datos que el psicólogo social debe tener al evaluar la situación del sujeto. Este enriquece el vínculo tomando de la psicología experimental. Vivencia. Es la experiencia vivida por el sujeto y transmite a través de su conducta exterior y comunicación verbal los aspectos psicológicos de la existencia, la posición subjetiva en la vida y cómo responde él a los otros con los que se vincula. Modificaciones somáticas objetivas. Son signos que se observan en el cuerpo del sujeto y estos hablan de el estado de ánimo y los sentimientos. Por ejemplo, el sudor en las manos, las axilas, manos frías, dilatación de pupilas y el timbre de la voz. Estas son manifestaciones observables de lo que puede estar pasando en el sujeto en el momento. Es decir, nervioso, angustiado, estresado o enamorado. Los productos de la actividad del sujeto. Todo aquello que el sujeto crea como monstruos, obras de arte, resultados de un test psicológico, retratos, dibujos o sus palabras, entre otros. Gestos y actitudes del sujeto. Se denomina como lenguaje preverbal, el cual, junto con la comunicación verbal, es muy importante en el proceso de interacción.